Muy buenas, atléticos. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres a Hijos. Soy Dani, me acompaña Diego, ¿qué tal? Muy buenas, Dani. Vamos con un nuevo episodio del informativo colchonero, serie que trajimos de vuelta el otro día. Vamos a volver a comentar bastantes noticias que han surgido en este parón de selecciones. También haremos el repaso, como toca, de los internacionales del Atlético de Madrid. Pero noticias sobre Simeone y su continuidad, sobre Julián Álvarez y su posible renovación. También las palabras de Marcos Llorente, el casting para ver quién sustituye a Griezmann, con Ferran, con Kangin Lee, con incluso Greenwood en la terna, según ha informado Mundo Deportivo. Más información sobre el Cuti Romero, sobre las entradas de la Copa del Rey y también sobre la lesión de Rafinha, que se va a perder los cuartos de final de la Champions League frente al Atlético de Madrid. Así que todo esto en este episodio 12 del informativo colchonero. Volvemos con otro episodio del informativo dado por este parón de selecciones para poder agrupar bien las noticias. Luego seguirá esos vídeos un poco más cortos, juntando la previa, pero creo que de nuevo el informativo ha tenido buena acogida, así que vamos a por este episodio número 12, que ya sabemos, en los parones no hay fútbol de clubes, pero sí que están saliendo noticias importantes. Pues arrancamos. Y arrancamos repasando un poco la actualidad de la final de la Copa del Rey, de esas entradas. Sabéis que seguimos inmersos en ese proceso de compra. Mañana domingo a las 11:59 de la noche será el último día. Y según algunos usuarios, algunos aficionados en Twitter decían, esta mañana seguían disponibles muchas entradas de 115, 144 euros para esa final de Copa del Rey. Veremos a ver ya mañana qué ocurre, porque es normal que se vayan a ir agotando, pero bueno, todos los que no tenéis entrada aún y tenéis que esperar a que termine este proceso de compra, nos incluimos nosotros aquí en De Padres e Hijos, estaremos muy atentos para ver si baja el corte de antigüedad, además porque la Real Sociedad ha anunciado que ha recibido 250 entradas más por parte de la Federación y bueno, es algo parecido a lo que sucedió la semana pasada. Recibió 612, el Atleti después informó que también, así que lo normal sería que el Atlético de Madrid también reciba esas 250 entradas extra para que ojalá baje ese corte de antigüedad y bueno, sigamos pues acumulando la afición del Atlético de Madrid para esta final en la Cartuja. Bueno, sería una gran noticia. Yo creo que cuanto más entradas disponga la afición, es mejor para el fútbol, lo que no es normal la cantidad de entradas que van para patrocinadores y todos estos temas. La gente que tiene la ilusión de ir es la gente de los clubes, la afición, más luego los precios, algo que ya hemos comentado mucho. Y a partir del lunes, seguramente a primera hora de la mañana, informe el Atleti de cuánto baja ese corte, porque algo bajará. No se espera que se vayan a agotar todas en estas últimas 24 horas. Salvo que entre la locura y aumente mucho el ritmo de venta, parece que van a sobrar y eso hará que el corte baje. ¿Cuánto? Pues no se sabrá, porque igual baja poco y luego va bajando también progresivamente según se vayan rechazando esas entradas, porque las de 200 para arriba son entradas que va a costar que salga, que seguro que al final se acaban vendiendo porque hay gente que le va a dar igual el dinero que haya que pagar. Hay que hablar de Diego Pablo Simeone. Ya hace poco se comentaba, creo que era Mateo Moreto, que decía que al 95% iba a seguir siendo el entrenador del Atlético de Madrid para la próxima temporada. Y ahora nos fijamos en lo que comenta Picu Díaz en AS. Dice que Simeone y el Atlético de Madrid ya han acordado seguir juntos para la próxima temporada, para la 26-27. En el club entienden que su ciclo aún no ha terminado y el compromiso tanto de Simeone como de la dirección deportiva es el de hablar una vez acabada esta temporada para ver si ampliar un año más el contrato. Aunque esto tampoco corre prisa ni tampoco es algo seguro, sino más una posibilidad. Lo importante, seguirá Simeone hasta la próxima temporada, termina el contrato en 2027 y habrá una reunión para tantear si puede renovar alguna temporada más, lo cual sería una grandísima noticia. Sé que a varios nos gusta y he leído también opiniones al respecto sobre esta noticia que Simeone siga, pero bueno, yo creo que es lo mejor, siempre lo decimos, para el Atlético de Madrid, seguir ahí, seguir compitiendo y mejor con Simeone, que es el que nos ha traído aquí, el que nos asegura estar aquí, que apostar por otro tipo de entrenadores que te pueden salir bien, sí, pero lo más seguro es que se baje el nivel, porque lo visto con Simeone como entrenador es algo nunca antes visto. Siempre habrá diversidad de opiniones y la nuestra es muy clara y no es por algo que no vayamos a cambiar nunca. Simplemente nos intentamos guiar por lo que vemos y seguimos creyendo plenamente que no hay mejor entrenador que Simeone para el Atlético de Madrid. Y este año es un claro ejemplo, un año que hay gente que lo ha intentado pintar como un auténtico desastre y mira cómo está yendo en una temporada en la que estás en la final de Copa y luego con buenas sensaciones para seguir adelante en la Champions League. Va a ser un enfrentamiento, una eliminatoria durísima contra el Fútbol Club Barcelona, pero creo que si el Atleti hace las cosas bien,
ahí es cuando va a tener opciones porque ha sabido competir al Fútbol Club Barcelona, por eso está en la final de Copa, porque ha eliminado al Barça. Ellos también van a tener esas ganas extra, aparte de que la Champions tiene esa motivación especial y veremos cuánto se puede alargar ese contrato, porque el rendimiento lo irá diciendo, igual que esta temporada en la que había esas dudas, se han disipado rápidamente porque el club no puede estar más contento con el rendimiento que ha tenido el equipo, que hay que terminar la temporada. Yo, como siempre digo, se habla al final, ojalá sea con títulos, que es lo que creemos y creo que estamos más cerca que en muchos de los anteriores años. Creo que es la temporada más cercana a tocar metal, pero bueno, esto es hablar antes de tiempo, acabar la temporada de la mejor manera posible. La continuidad apuntan todos los medios, Mateo lo dijo al 95%, que casi por no decir al 100% que continuará, y para nosotros, repetimos, para nosotros, porque hay muchas opiniones, es una grandísima noticia y una decisión más que correcta. Quien seguirá junto a Simeone en el Atlético de Madrid también va a ser Marcos Llorente, que esto decía en Sport, en una entrevista: tengo claro que quiero estar aquí más años en el Atlético de Madrid, soy feliz en un sitio donde se me valora y ojalá lleguemos a un acuerdo donde nos valoremos todos y pueda renovar. Nunca he sido tribunero, pero si soy sincero, me gustaría retirarme en el Atlético de Madrid. Ojo a esto que dice Marcos Llorente, precisamente sobre una retirada como futbolista joven. Decía: de los 35 años no creo que pase, por muchas cosas. Siempre hablo de la balanza. Al final siempre la pongo en cada situación de la vida y creo que a los 35 años no me compensará hacia el fútbol y sí hacia la vida. Es lo que siento y creo ahora. Luego la vida da muchas vueltas, pero no creo que dure más de 35 años con este deporte. Unido a estas declaraciones de Llorente diciendo que se quiere retirar en el Atlético de Madrid, Fabrizio Romano informaba de que varios clubes de la Premier League quieren a Marcos Llorente, pero él ya ha comunicado en público, como hemos visto ahora, y en privado además a sus agentes, que quiere seguir en el Atleti, club al que ama y no se siente atraído por ninguna otra oportunidad y está más que dispuesto a extender su contrato. Las negociaciones ya están en marcha, como ya se ha ido diciendo en los últimos días. Marca, David Medina también confirma que tanto el Atlético como Llorente quieren ampliar su contrato, y ojo a esto porque también dice que tras la salida de Griezmann el próximo verano, ya confirmada al Orlando City, Llorente pasará a ser uno de los capitanes. Ya lo fue en uno de los partidos de temporada, ahí lo vemos en Copa, si no me equivoco, ante el Barça, en los cuartos de final, en las semifinales, perdón, de esta Copa del Rey. Así que yo creo que es merecidísimo. Fíjate de dónde viene Marcos Llorente, todo lo que ha sido en la carrera y lo que puede terminar siendo si se retira en el Atlético de Madrid, además con el brazalete de capitán. Vamos, uno de estos jugadores históricos. El otro día no me refería tanto a él como a leyenda, porque sé que está ese debate de cuántas leyendas hay dentro del Atlético de Madrid, pero que va a ser un jugador histórico de aquí a muchos años y sí que yo creo que lo recordaremos. Sin lugar a dudas, lo de la leyenda es muy amplio, pero perfectamente a Marcos se le puede considerar por lo que ha conseguido ser tan importante el año de la liga y lo que ha crecido. Yo me quedo con eso de Llorente porque parecía que su pico más alto iba a ser el año de la liga, pero que va, es muchísimo mejor futbolista actualmente. Ha crecido un montón Marcos y ojalá se retire aquí y seguramente si lo hace con el brazalete del capitán en su brazo izquierdo, porque va a ser el que más tiempo lleve y que luego tiene también ese carácter de liderar al equipo, tiene esa virtud, ese liderazgo y va a haber en las próximas temporadas muchas bajas de esos capitanes, Griezmann, que parece que va a continuar, lo informamos en el anterior episodio de esta serie, Oblak veremos, pero bueno, los que llevan muchos años, Jiménez, que se habla de una salida, los que son los capitanes, pueden salir en las próximas temporadas y ojalá aguante Llorente, pero él ha sido muy claro, como hay que ser para todo y por eso cuando se habla de posibles salidas es porque muchas veces los futbolistas quieren, porque ha sido vinculado con varios clubes ingleses y él dice que no, él lo que quiere es quedarse en el Atlético de Madrid, no se considera tribunero, sin lugar a dudas no lo es, lo que se ha ganado lo ha hecho sobre el terreno de juego y estamos deseando que continúe Llorente y ha encontrado su sitio, que hay veces que te cuesta más tiempo, a Llorente le encontró, finalmente llegó al Atlético de Madrid y a base de trabajo es como ha conseguido todo y con lo que digo, se ha convertido en uno de los futbolistas más completos ahora mismo en todo el fútbol europeo porque puede jugar como lateral, como mediocentro, incluso en línea de tres como central, como ha hecho en alguna ocasión, podría jugar arriba y que luego tiene todas las virtudes que necesita un futbolista moderno a nivel físico y lo que ha progresado también tácticamente y en todo. Así que grandes noticias porque ha coincidido con lo de Rodri y el Real Madrid, que parece que no. A mí lo de Rodri me da igual donde se vaya, pero completamente igual. Yo lo que me quedaba con ese día, con las palabras de Llorente, que quiere continuar y que aún le quedan unos cuantos años, que no va a alargar mucho su carrera hasta que el físico diga y retirarse en lo más alto, pero parece que esos últimos pasos
los quiere dar en el Atleti, le quedan unos cuantos años de muchísimo fútbol. Y trasladando este nivel a la selección española, luego repasaremos a los internacionales del Atleti, pero ya Luis de la Fuente en rueda de prensa después del España 3, Serbia 0, vamos, encantadísimo con Hombre, Marcos todo lo que Llorente, no sea titular indiscutible en el Mundial sería totalmente. muy extraño. Sería, vamos, extrañísimo que Llorente no sea titularísimo porque es el mejor lateral derecho español sin duda de la actualidad y uno de los mejores centrocampistas, que ahí está claro que no hay mucho hueco con toda la calidad que tiene España, pero oye, si también en alguna situación lo necesita Luis de la Fuente, puede jugar ahí perfectamente. Vamos también a hablar de Julián Álvarez, porque ha habido también bastantes informaciones al respecto del futbolista argentino. En Radio Marca, primero, Mateo Moreto decía que Julián Álvarez es verdad que es el sueño de Laporta, sería su objetivo número uno, pero que el Atlético de Madrid quiere renovarle y la idea de Apolo es que se quede. Desde el entorno del club se apuesta además por su continuidad, aunque la decisión final dependerá de él. Ya más en profundidad en Marca, Isaac Suárez decía que pese a que el Atleti se mantiene tranquilo con Julián Álvarez agarrándose a los 4 años de contrato que le quedan y su cláusula de rescisión de 500 millones de euros, el club tiene la firme intención de revisar su contrato para situarle como el mejor pagado de la plantilla, ofreciéndole unos 10 millones de euros de ficha, 9 millones fijos y 1 millón por objetivos de fácil cumplimiento. Aunque no se han sentado a negociar, Julián ya conoce las intenciones del Atlético de Madrid, no ha dado muestras de tener urgencia, por lo que no parece que vaya a ser una renovación inminente. Además, Julián y su familia son plenamente felices en Madrid y él está cómodamente integrado en el vestuario, comentan en Marca, lo que aumenta la convicción y el optimismo dentro del Atlético de Madrid de que Julián esté más cerca de renovar que de marcharse a otro equipo. Y se sigue hablando mucho del Barça. Por cierto, en Marca, Luis Rojo ya ha dicho que la cláusula de Julián actual de 500 millones es impensable para el Barça, por lo que si el Atleti no quiere venderlo, todo lo contrario, de hecho, hablan de renovación, tiene muy poco que hacer el FC Barcelona, no confían además en un acto de rebeldía por parte de Julián ni que él presione al Atleti para que le deje salir, por lo que es una predicción muy complicada la de Julián al Barça, que yo creo que es algo que todos en el Atlético de Madrid, los aficionados, sabíamos y que desde la prensa en Barcelona se decía más o menos lo contrario. Pero también lo importante que decíamos, la renovación de Julián Álvarez, que claro, también ha generado cierta controversia porque no está siendo ni mucho menos la mejor temporada de Julián, muy alejada de la primera temporada del año pasado, y muchos comentan que quizás esta renovación es un poco precipitada porque no se la ha ganado del todo sobre el terreno de juego, además teniendo contrato hasta 2030, teniendo esa cláusula de 500 millones, pero bueno, además cobrando lo que cobra, no es el mejor pagado, por lo que puedo llegar a entender ahí que le quieran subir el sueldo para tenerle más contento, pero claro, lo de la renovación también es un tema que ha generado cierta controversia. Sí, es normal, porque al final el rendimiento de Julián no ha sido bueno, está mejorando y tengo la confianza de que va a llegar a la parte clave de la temporada con un buen nivel y se necesita Julián si quiere seguir progresando en Champions, si quieres levantar la Copa del Rey, ojalá lo haga así, porque la temporada de Julián en líneas generales hasta este último tramo ha sido realmente mala. Lo único que la renovación es algo que viene de más atrás, en ese momento tan bueno de esas semanas del Real Madrid, del Rayo Vallecano, es cuando se empezó a hablar mucho de esa renovación y que luego Julián no vino con un sueldo muy alto. Luego hay que ver que dentro de un contrato no solo lo que percibe a nivel salarial, también hay el tema de derechos de imagen y Julián tiene un porcentaje altísimo, prácticamente completo, por donde percibe mucho dinero de la venta de camisetas y todo el merchandising que salga con su nombre. Todo lo que sea de Julián Álvarez dentro del Atlético de Madrid lo percibe él. Es el acuerdo que consiguieron. El Atleti no paga una ficha tan alta, que eso le venía bien para el límite salarial, y luego se van a producir salidas que van a dejar también o van a liberar mucha masa salarial. O se prevé que lo hagan por futbolistas que hemos comentado antes y que pueden salir en este próximo mercado de verano, pero seguramente sea gracioso cuando se lleva hablando de lo del Barça, que a mí me parece un absurdo porque no es una operación viable económicamente, porque el Atleti está plantado, no va a negociar por Julián, podría meter muchos futbolistas el Barça, pero me parece un acuerdo realmente difícil y que están seguramente más cerca esa renovación y la continuidad que una salida al Fútbol Club Barcelona, que volvemos a lo de siempre, que se ha alimentado mucho los rumores, también ha habido parte de culpa por el propio Julián y sobre todo su entorno cuando se han abierto las puertas a esa posibilidad, pero la sensación es que va a continuar. Ya veremos lo de la renovación, eso es algo del club, que si quieren mantener contento al jugador y sobre todo darle los galones, porque si crees que Julián es la clave, el eje del proyecto, pues tendrás que confiar en él con todo y eso tiene que ser el mejor futbolista pagado, no tanto por el rendimiento que ha tenido y también eso al futbolista igual le viene como motivación y ojalá lidere, porque Julián sabemos todos que es un fantástico futbolista y confiamos en que lo demuestre
en estos últimos meses de competición, donde se va a decidir todo y donde los buenos futbolistas aparecen. Y ojo que no solo Julián no se vaya al Barça, sino que el Atleti fiche a un delantero del FC Barcelona. Y es que además, también de hablar de Julián Álvarez, Mateo Moreto en Radio Marca decía que Ferran Torres está muy cómodo en el Barça, pero su futuro sigue abierto. Es uno de los futbolistas que más gusta a Mateo Alemán y el Barça aún no ha tomado una decisión en firme sobre si debe salir. Depende además de otros jugadores con futuro incierto como Rashford o Lewandowski. Pero esto de Mateo Moreto, que comenta que le encanta a Mateo Alemán, si no me equivoco además fue Mateo Alemán el que le fichó para el Barça procedente del Manchester City, pues oye, también ha llamado mucho la atención que Ferran Torres sea uno de los jugadores a seguir de cara a, no sé si sea directamente al próximo verano, no sé cuándo termina el contrato, pero creo que le queda poco tiempo de contrato en el Barça, sino a un futuro incluso cercano. Sí, ha sonado ya en más mercados. Ferran es un futbolista también, antes cuando hablábamos de Simeone y las opiniones, que tiene mucha diversidad, gente que lo considera lo típico, un muy mal futbolista, y yo no estoy de acuerdo, creo que es un buen jugador, no sé si es el jugador a por el que iría, pero eso depende de la dirección deportiva. Mateo ya conocemos de sobra que es un jugador de su gusto, cuando estuvo en el Fútbol Club Barcelona se conocen más que de sobra, tienen la relación también del Valencia. Y Ferran creo que es un futbolista versátil y que cuando ha podido creo que ha rendido a un buen nivel. Lo único que pues en el Fútbol Club Barcelona tienes que jugar bien no solo un día, tienes que hacerlo cada fin de semana, ser muy regular y es igual lo que le ha faltado, pero ha marcado goles. Es cierto que sigue siendo ese futbolista igual algo fallón, pero a mí me parece un buen futbolista. Lo dicho, no sé si sería el objetivo número uno ni nada para la zona de ataque. Podrían gustarme más otros futbolistas, pero creo que podría ser una buena opción. Ahora, independiente a lo de Julián, lo que hablamos, que el Atleti no debería entrar en intercambios ni nada del estilo. Aquí plantarse, quieres al jugador, pues pones el dinero que sea y está claro que va a ser un año de buscar el sustituto, sobre todo para Antoine Griezmann, que ahí es donde va a estar la clave. Va a ser muy difícil o directamente imposible a corto plazo, sería muy difícil porque estás deshaciéndote de uno de los mejores futbolistas del mundo y que lo ha sido durante muchos años y ese talento de Griezmann va a ser difícil de sustituir, pero creo que a largo plazo el Atleti debe encontrar ese jugador, ya sea por parte de Julián, aunque yo sigo confiando en Julián más como 9 y acompañarle de otro futbolista que esté en esa segunda punta y que busque ese equilibrio como ha encontrado la pareja Griezmann-Julián, que lo dicho, eso también va a ser complicado porque son dos futbolistas que sí es cierto que no ha pillado el mejor nivel de Griezmann, sobre todo en la parte final del año pasado, y cuando ha estado mejor Griezmann este año no ha estado Julián, pero lo dicho, o al final de temporada estamos viendo como ambos están llegando a un nivel altísimo y creo que se está viendo en los últimos partidos. Y hablando del sustituto de Griezmann, vamos con otra noticia de posibles candidatos que se va a hablar de muchísimos. Aquí soltamos nombres por esta información de Chema Fuente. Uno de los que vamos a decir prácticamente descartado por lo que ha ocurrido en este parón de selecciones como Spanicelli. Sí, han ido surgiendo en esta semana noticias del mundo deportivo, como decía Chema Fuente. También en AS han hablado de este tema, compartiendo algunos nombres para este casting. Hablan de que el gran candidato para sustituir a Griezmann es Kang In Lee. Ya hemos hablado de él en varias ocasiones aquí en De Padres a Hijos. Lleva mucho tiempo en la agenda. El PSG busca renovarlo, pero él prefiere esperar, ya que no es titular indiscutible. Pero otro que gusta más desde su etapa en el Getafe, según Mundo Deportivo, es Greenwood. Objetivo también de la anterior dirección deportiva, aunque su fichaje sería realmente caro. Y yo aquí también personalmente digo que el tema extradeportivo no creo que ayude para un posible fichaje por el Atlético de Madrid. Ya sabemos todos lo que ocurrió con Mason Greenwood. También encajarían otros perfiles como Panicelli, al que el Atleti sigue desde el Mirandés, pero como decía Diego, se acaba de romper el ligamento cruzado, así que yo creo que ya podemos descartarle para la próxima temporada. Tendrá bastantes meses de baja. Ferran Torres, del que ya hemos hablado, gusta muchísimo y que no termine de ser indispensable en el Barça es un punto a favor. También Matías Fernández Pardo, también se ha hablado mucho de él en el Atlético de Madrid, lleva tiempo en la agenda. O Kudus, jugador del Tottenham, al que se le sigue desde el Ajax y podría ser interesante si el Tottenham desciende a la Championship. Son esos nombres los que comentan en el Mundo Deportivo, pero en AS Sergio Picos también añade, además de estos, algunos nombres como el de Lautaro Martínez. No sería una operación fácil ni económica, así que también va a ser uno de los nombres complicados que se vuelvan a relacionar con el Atlético de Madrid, y eso que ya lo tuvo hecho antes de marcharse al Inter. Ibrahim Maza, jugador del Bayer Leverkusen, gusta desde hace tiempo y el Atleti está muy atento. Gabri Veiga, pero también añaden talentos de la Bundesliga como Lewelin, Bayer o incluso la opción de Julian Brandt, jugador del Borussia Dortmund, que termina contrato este verano
y sería una opción más low cost. Son muchos perfiles, son muchos jugadores, lo que decía Diego antes, Griezmann yo creo que es insustituible, pero por lo menos fichar un futbolista, no sé si que se asemeje o buscar otro tipo de perfil, pero que llene un poco su hueco dentro de la plantilla, y son estos los nombres que parece que está barajando el Atlético de Madrid de cara al próximo verano. Sobre todo el último creo que puede coger fuerza Bran por lo que ha gustado siempre dentro del Atlético de Madrid, el que termine el contrato, perfil de futbolista, creo que puede ser un futbolista que tenga opciones de llegar. Luego lo de Kangin Lee lo sabemos de sobra. De los que hablamos, para mí el jugador de más nivel es Mason Greenwood, lo único lo que comenta Dani, que está al lado deportivo, que ahí ya sabrá el club si tiene que entrar o no, porque es un tema también complejo, la justicia ha hablado y ahí pues ya entra la moral y lo que quiera cada uno, pero por nivel de futbolista a mí me parece un jugador descomunal, lo único que tiene esto detrás, aparte de lo que hablábamos ahora de Ferran, no vamos a analizar a todos, pero queda mucho y no es lo importante, pero bueno, ahora está este parón de selecciones, siempre salen rumores y está claro que el Atleti se está moviendo, porque las operaciones hay que cerrarlas con tiempo, sobre todo cuando quieres que sean con buenos precios y demás, y tienes que ir adelantando las cosas durante la temporada. Y al igual que necesita ese jugador para sustituir a Griezmann, van a salir muchos futbolistas de la zaga y el Cuti está dando muchas vueltas en estas últimas horas. Sí, Gastón Edul, perdón, el otro día respondiendo a algunos aficionados, a algunos seguidores, decía que el Atlético de Madrid sigue interesado en el Cuti Romero, lo quiere desde hace tiempo, pero nunca ha trasladado una oferta, hablando sobre todo de la pasada temporada, del pasado verano. Y Fabrizio Romano decía que el Tottenham tenía un pacto de caballeros con el Cuti Romero, es verdad, por el que si un club español de primer nivel se acercaba con una buena cantidad, considerarían su salida, pero este pacto de caballeros estaba con Daniel Levy, que ya no está en el Tottenham, ya no es vigente ese pacto, por lo que no existe ninguna cláusula de 60 millones para los clubes españoles, como sí que comentaba Marca. Así que Fabrizio Romano viene a desmentir un poco lo que decía el otro día Marca, ya lo comentamos en el anterior episodio del Informativo Colchonero, que había una cláusula de 60 millones para Atleti, Barça o Madrid. Bueno, según Fabrizio Romano, esto era un pacto de caballeros más que una cláusula, y ya no está ni ese pacto de caballeros porque Daniel Levy no está en el Tottenham. Poco más que comentar porque lo hablamos el otro día con el Cuti, la posible operación y demás, lo tenéis en el otro informativo y vamos a pasar porque si no quedan unas cuantas noticias y lo vamos a alargar demasiado. Antes de seguir con más nombres, e incluso para esa zaga, bueno, si os está gustando el vídeo, podéis dejar un like, dar el botón de suscribirse y a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeo de padres e hijos y estar al tanto de toda la información del Atlético de Madrid. Por cierto, también podéis dejar hypear el vídeo para que se recomiende a todos los, a más seguidores del canal de padres e hijos. Y seguimos con más refuerzos para la defensa, porque también se habla de Carlos Augusto, un perfil que, bueno, ya gustaba al Atlético de Madrid desde hace tiempo. El año pasado sonó para el Atlético de Madrid, según se informa en Italia, Tuttosport, Nicolás Quira, comentan que Carlos Augusto termina contrato en 2028 y no va a renovar con el Inter, y además está evaluando sus opciones ante el interés de Atlético de Madrid y Roma. El Inter le ha ofrecido 3,3 millones de euros netos por temporada para convencerle de renovar, pero él quiere aspirar a ser titular indiscutible, algo que allí en el Inter no tiene garantizado. Así que Carlos Augusto, un nuevo nombre más que se suma. Aquí menos. Claro, aquí en el Atlético de Madrid va a tener más complicado que en el Inter incluso ser No me gusta titular. nada. Así que futbolista que, bueno, se vuelve a relacionar con el Atlético de Madrid, pero ya veremos a ver si se queda más en un rumor que en otra cosa. Lo que no parece tanto rumor, más por la fuente de donde viene, es André, jugador brasileño, centrocampista de 19 añitos, que según Mateo Moreto, Atlético de Madrid y Benfica están muy interesados en él. El Atleti ya ha solicitado información ya, que quieren entender la viabilidad de una operación que están considerando seriamente, gusta muchísimo y sería una inversión a futuro. Así que André, centrocampista, 19 años, del Corinthians, interesa a Atlético de Madrid, a Benfica, interesaba también al Milan. De hecho, cuando sonaba muy fuerte para ir al Milan, Memphis Depay, exjugador del Atlético de Madrid y actual compañero de André en el Corinthians, ponía esto que vemos en pantalla. André es uno de los mayores talentos que he visto hasta ahora en mi carrera. Muchos clubes vendrán por nuestra joven estrella, así que espero que no lo apresuremos por dinero rápido. Es un jugador de gran valor, honestamente. Así que, oye, si dice esto de ti Memphis Depay, que es un gran futbolista, pues también entiendo que André es un jugador a tener en cuenta de cara al futuro, aunque tampoco podemos hablar mucho más porque no tenemos mucho conocimiento de este centrocampista brasileño. Del que sí que podemos hablar, porque le hemos visto mucho en el Atlético de Madrid, es a Thomas Lemar. Bueno, más que mucho le hemos visto en el Atleti, porque también el tema de las lesiones le ha arrastrado mucho, y en AS, Marc Bernat Suelves informa que el Atleti está contento por la cesión de Lemar en el Girona y tendrá la última palabra por él, ya que tiene contrato hasta 2027, lo recordamos. Las buenas actuaciones que pueda hacer en este final de liga podrían acercarle a volver al Atleti, pero lo que hace durar al club rojiblanco son sus problemas físicos. Si finalmente se decide a traspasarlo, el Girona va a intentar tener una posición preferente. Así que Lemar, le quedan 9 jornadas
jornadas de liga para lucirse. Es verdad que ya ha vuelto Unai y va a tener más complicado hacerlo. Si lo hace bien, yo sigo pensando que tiene muy complicado volver al Atlético de Madrid para jugar, pero oye, se puede revalorizar y ahí el Girona puede estar muy pendiente para ya comprarlo definitivamente y olvidarse de cesiones. Nunca digas nunca, pero creo que la continuidad de Lemar en el Atleti es muy baja o prácticamente nula. Eso digo, que ya sabemos que hay contextos muy difíciles. Mismamente Costa, que estaba fuera, lo contaba hace poco con Mario Suárez en su canal de cómo se quedó, pero creo que es una buena noticia que esté teniendo un buen nivel en los últimos partidos. Le ha costado a Lemar porque de nuevo ha vuelto a tener lesiones, pero está jugando bien porque nadie duda de que sea un buen futbolista. Un tema que se le quedó grande muchas veces el Atleti, la falta de regularidad en su fútbol, porque cuando estuvo bien, fíjate el año de la Liga, la temporada que hace, hay 6 meses que está a un nivel espectacular y me alegro por él porque luego lo ha pasado mal con el tema de las lesiones, el Aquiles sobre todo, que es una lesión gravísima, llevaba muchísimo tiempo sin jugar, pero que esté jugando bien, buena noticia para el Atleti para revalorizar, posible continuidad en el Girona la próxima temporada y ahí es cuando podría ser a nivel de un traspaso, porque este año era más difícil después de venir una lesión. ¿Quién iba a pagar por Lemar con una ficha muy alta? Es algo más complejo. Y una de las cosas que más nos ha gustado de este día, el otro día el Atlético de Madrid publicó un hilo de el atraco que sufrió en el Bernabéu. Ya lo sabemos todos, ya lo hemos comentado aquí, pero ha seguido dándole bola porque las cosas aquí en España son realmente extrañas y en este caso se ha dado a conocer la sanción de Valverde y chapó por el Atleti porque creo que tirando de mucha ironía y del sarcasmo y de este tipo de publicaciones que hace el Real Madrid TV a través de su televisión, el Atleti denuncia de manera correcta el atraco que sufrió de nuevo, una vez más, en el Bernabéu. Y muy necesario porque se estaba hablando demasiado poco de la sanción que le ha quedado a Valverde, que es solo un partido, comparándola el Atlético de Madrid con la sanción que recibió Sancet por su tarjeta roja ante el Barça, si no me equivoco, que recibió 2 partidos. Es una patada bastante similar y que en el acta, de hecho, se puso algo muy parecido, pero bueno, a Ahí está Sancet, la clave, claro, la lo que clave, pone el acta. la Luego ya clave es el acta. entraremos que analizas el vídeo y puede ser lo que quieras, pero las palabras es lo que dictaminan la sanción del futbolista. Y al final lo que uno extrae de todo esto que por actas similares para Sánchez son 2 partidos y para Fede Valverde es solo un partido. Así que bien aquí el Atlético de Madrid de nuevo denunciando otra irregularidad vista por todos, pero que solo el Atlético de Madrid creo que se atreve a comentar, porque ni el Athletic Club se atrevió en estos días a criticar la sanción de Fede Valverde por eso, por un acta bastante similar. Y por cierto, después de este mensaje le preguntaban a Alex Baena en rueda de prensa con la selección española y decía: yo opino igual que todo lo que ha sacado el club. Así que dentro del Atlético de Madrid, el club, el cuerpo técnico, los jugadores, creo que están todos unidos en piña para denunciar este tipo de atracos directamente. Sí, es lo correcto porque la mayoría de clubes callan y al final es algo que están sufriendo todos y creo que se ha visto como el tuit, las publicaciones del Atleti han sido muy apoyadas porque no es solo la afición del Atleti la que está indignada, es la afición del resto de clubes de España que sufren los mismos atracos por parte del mismo durante tantísimos años y que luego intentan encima ellos encubrirlo como ellos que son los damnificados de absolutamente todo. ¿Qué me estás contando cuando es algo ajeno a la realidad, totalmente de otra galaxia directamente? Me parece bochornoso y aquí muy bien el Atlético de Madrid y ojalá siga con ello porque todo lo que sea denunciar a esta gente creo que es una grandísima noticia. En este parón de selecciones hay muchos jugadores del Athletic que han ido con sus países. Vamos a hacer pequeño repaso, breve repaso de todos ellos en estos primeros días de partidos internacionales. Asistencia de Hansko en el Eslovaquia 3, Kosovo 4, pero lamentablemente para Hansko quedó eliminado de la repesca para el Mundial. Entiendo que volverá ya con el Atlético de Madrid después de estos días de descanso que tienen para el fin de semana, porque creo que ya Eslovaquia no va a tener más partidos en este parón. Lukman, por su parte, dio una asistencia y jugó 90 minutos en el Irán 1, Nigeria 2. Sorloth jugó 65 minutos en el Países Bajos 2, Noruega 1. Jiménez era suplente, pero entró en el 17 por la lesión de un compañero y jugó todo, bueno, el resto del Inglaterra 1, Uruguay 1, por cierto, portando el brazalete de capitán de su selección. Alex Baena con España jugó 77 minutos y Marcos Llorente jugó todo el partido
partido de ese España 3, Serbia 0, lo que hemos comentado. Luis de la Fuente terminó muy contento con el rendimiento de Marcos Llorente, y Alex Baena me gustó su primera parte, sobre todo siendo clave incluso en el primer gol del partido, dejando pasar un muy buen balón de Fermín Oyarzábal, así que ahí se vuelve a ver otra vez la inteligencia en tres cuartos de Alex Baena. Molina con Argentina dio una asistencia, también jugaron Nico González, Almada, Julián Álvarez, todos ellos titulares en el Argentina 2, Mauritania 1, ninguno jugó todo el partido, pero sí que Giuliano entró desde el banquillo en el minuto 56, así que este es el breve repaso de todos los futbolistas internacionales en estos primeros partidos de selecciones. Vienen más partidos y más selecciones, creo que hoy juega incluso Estados Unidos, México con Obed Vargas también va a jugar, así que bueno, también estaremos atentos al resto de los internacionales y de la segunda ronda de partidos. Pero un encuentro en el que no había representación del Atlético de Madrid, pero sí que había algunos pendientes, era el Brasil-Francia o Francia-Brasil, en el que Rafinha se lesionó, amistoso, recordamos, y ya han informado diversos medios y ya ha hecho oficial el FC Barcelona que sufre una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho y estará aproximadamente 5 semanas de baja. Se pierde los cuartos de final de la Champions League ante el Atlético de Madrid, así que es una baja importantísima. Sin duda, uno de los mejores futbolistas del Barça, junto con Pedri, junto con Lamine Yamal, pero más que a nivel individual, que también es una baja terrible para el FC Barcelona, también a nivel de equipo, a nivel del 11 titular, porque Rafinha es un jugador que bueno, mueve muchas cosas dentro del equipo, a la hora de presionar, a la hora de activar a sus compañeros, también la calidad que tiene esa banda izquierda, y todo eso el Barça no lo va a poder tener, así que bueno, no nos alegramos nunca de la lesión de nadie, pero sí que es una buena noticia, entre comillas, hablando de esta baja que va a tener el Barça para sus cuartos de final de la Champions League. Por supuesto, nunca alegrarse del mal ajeno, pero la realidad es que es una fantástica noticia para el Atleti, y al igual que en Barcelona, si sale que Barrios no llega, pues estarán tan contentos. Al final lo que buscas es pasar, y para ellos es una noticia realmente mala. Con Pedri, para mí Rafinha y Pedri son los jugadores más determinantes del Fútbol Club Barcelona, y diría de Europa incluso. Me parecen los jugadores impresionantes, que luego tienes a Lamine, que es un auténtico escándalo. El Barça sabemos que tiene un equipazo, pero Rafinha, ¿cuántos goles ha generado en estas últimas 2 temporadas? Y lo que echa de menos el Barça a los dos, y se ha visto en el momento que no han estado ni Pedri ni Rafinha, es un momento en el que el Barça lo ha pasado mal realmente, o en la ida contra el Atlético de Madrid, que no pudo estar, se nota muchísimo, porque me parece un futbolista brutal, el Rafinha, y es algo que rescatamos también de aquel análisis de la vuelta del Barcelona, que creo que es un partido, en su momento lo dijimos, que se iban a arrepentir del esfuerzo que hizo, porque haces un esfuerzo impresionante de futbolistas que vienen de una lesión, y fíjate, al Barça le eliminan de la Copa del Rey después de hacer ese esfuerzo, y futbolistas que están muy cansados físicamente, pues pueden volver a romperse, como le ha pasado a Barrios, vuelve de la lesión y se vuelve a romper. Pues Rafinha encima en un amistoso, con el tema este del parón de las elecciones de las narices, que siempre hay alguna mala noticia, tocamos madera para que no pase nada en lo que hablamos y en lo referente al Atlético de Madrid, pues fíjate, un esfuerzo o un sobreesfuerzo, que también ha sido muy criticado en el partido contra Francia, pero bueno, al final estás con tu selección, vas a intentar darlo todo, luego ya podrá la gente juzgar si es más inteligente o no, pero es algo que también, puestos en la piel de Rafinha, habría que ver cómo reaccionábamos. Pues ha vuelto a romper, notó la molestia, 5 semanas de baja se espera, y creo que aquí el Atleti suma opciones, porque me parece un futbolista determinante, y es como si a ti ya te falta Pablo Barrios, si te falta Llorente, si te falta Antoine o posiblemente Julián, pues es una faena, y eso no es alegrarse del mal ajeno, pero la realidad, y cuando compites buscas todas estas cosas, y para el Atleti es una muy buena noticia, y veremos el Barça cómo lo puede afrontar, porque sí, es cierto, tiene muy buenos futbolistas, pero Rafinha creo que es único, y que la temporada del Barça en gran parte pasa por tener bien a Rafinha y a Pedri. Sí, seguramente vamos a Rashford en sus partidos, incluso puede jugar Ferran en banda izquierda, pero bueno, ya condiciona mucho el once titular del FC Barcelona de cara a esos cuartos de final de la Champions League. Volvemos a Madrid, volvemos al Cerro del Espino para cerrar este informativo colchonero, porque repasamos también los entrenamientos del Atlético de Madrid, aunque no ha habido muchas novedades, sin los internacionales, sin Marc Pubil, Rodrigo Mendoza ni Pablo Barrios en el entrenamiento del jueves. Oblak trabajó con el recuperador sobre el césped, veremos a ver si llega ya para después del parón, y Ruggeri estuvo en el gimnasio. Ya ayer, de nuevo, sin internacionales, Oblak, Pubil,
Mendoza ni Pablo Barrios, ninguno de ellos estuvo presente. Ruggeri estuvo en el gimnasio, por lo que solo 4 jugadores del primer equipo, Lenormand, Lenglet, Coque y Griezmann, estuvieron sobre el césped. Lo dicho, no hay muchas novedades, veremos a ver cuándo se van recuperando los lesionados, pero uno de ellos parece que hay optimismo y puede volver ya para el siguiente encuentro, precisamente ante el FC Barcelona en Liga. Según informa en Marca David Medina, no se descarta que Rodrigo Mendoza llegue a ese Atleti Barça de Liga, así que sería una grandísima noticia, también teniendo en cuenta las lesiones y las sanciones que hay en el centro del campo. Contamos con la baja de Pablo Barrios, pero también lo comentamos el otro día, lo de Johnny Cardoso y Marcos Llorente viendo amarilla en el derbi y perdiéndose el partido ante el Barça. Yo no sé si habrá muchas o pocas rotaciones en ese encuentro, pensando en los cuartos de final de la Champions League, pero en ese contexto entra siempre, sí o sí, Rodrigo Mendoza, que creo que estaba mejorando su rendimiento. De hecho, el partido en el que se lesionó lo estaba haciendo muy bien, y oye, también es un jugador más a tener en cuenta, y que creo que, de hecho, hablando ya de Rodrigo Mendoza como futbolista, creo que le gusta mucho a Simeone, le ha puesto muchas veces, creo que confía mucho en él, así que también sería una grandísima noticia verle ya directamente después del parón. Sí, para el Atleti es una gran noticia la vuelta de Mendoza porque necesita rotaciones y mismamente contra el Barça la próxima semana pues tendrá que hacer experimentos y creo que lo de Mendoza es una fantástica noticia, aparte que no solo Mendoza, recuperar jugadores está muy bien, le está dando un poco miedo lo de Pubil porque sigue sin entrenar, ha tenido ausencias en los últimos entrenamientos, pero se espera que esté con normalidad de cara al partido contra el FC Barcelona y estar en los cuartos de final sin ningún problema. Ya el fin de semana, este fin de semana en el que estamos, hay descanso para todos, así que seguramente volvamos a ver al Atleti entrenando el lunes o el martes, no lo tengo seguro, no lo sé, así que de momento dejamos ahí al Atlético de Madrid y cerramos este informativo colchonero. Este episodio 12 del informativo, en el que hemos hablado de las entradas para la Copa del Rey, también de Simeone y su continuidad, de Julián y su posible renovación, de las palabras de Marcos Llorente, de Ferran y el casting con el posible sustituto de Griezmann, del Cuti, de la lesión de Rafinha y otros muchos temas aquí en este episodio. Así que nada, Diego, ha sido un placer. Igualmente, Dani, nos vemos en los próximos días con más vídeos por el canal, ya terminando este parón de selecciones, pero bueno, queda entre semana que también disputarán partidos y ya el próximo finde vuelta a lo que nos importa, vuelta al Atleti, mes de abril que va a ser muy interesante y muy estresante también. Esperemos que sea un mes magnífico, que sea todo lo que no fue el mes de marzo. El año pasado no tuvimos la suerte de llegar al mes de abril como mes clave y en este vas a disputar una final de Copa, los cuartos de final, a seguir adelante, a levantar títulos y todo esto en un mes de abril que esperemos que sea apasionante y sobre todo que traiga muy buenas noticias al Atlético de Madrid. Pues muchas gracias a todos los que os habéis pasado un día más aquí por el canal, por De Padres a Hijos. Y nada, pues dejar en comentarios qué os ha parecido este vídeo, qué opináis de la continuidad de Simeone, de la posible renovación de Julián, de las palabras de Llorente. Y nada, dejamos nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y TikTok. Dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.